Buenas tardes, mi nombre es Tania Jocabet Martínez López, licenciada en Pedagogía. Les voy a hablar sobre un tema muy importante que es la violencia hacia las mujeres. El objetivo de mi siguiente presentación es conocer de manera general qué es la violencia hacia las mujeres en México. Menciono de manera general ya que es un tema muy controversial y amplio que realmente profundizar en él nos llevaría demasiado tiempo. Por lo cual, quiero empezar a hablar de esto con un concepto fundamental que es mujer. Al iniciar mi presentación, yo me pregunté, entonces, ¿qué es mujer? Todos conocemos a una mujer, todos tenemos una mujer tal vez en la casa, pero ¿qué es mujer? Escribí concepto de mujer como tal y encontré millones de información sobre qué es mujer. Encontré revistas, encontré páginas, encontré libros y escritos, pero encontré una definición que me llamó mucho la atención y que quise guiar esta presentación en eso, que fue el concepto del Diccionario de la Lengua de la Real Academia, el cual menciona mujer como algo débil o endeble. Realmente nos damos cuenta entonces cómo desde el concepto ya estamos hablando de un lenguaje sexista, cómo desde el concepto ya estamos hablando entonces de una violencia, y tal vez esta violencia es simbólica, esa violencia de la ideología que vamos creyendo sobre el rol de una mujer y sobre el rol de un hombre. Todo esto no es actual, todo esto ha surgido a lo largo del tiempo, inclusive en la Biblia. En la Biblia nosotros podemos leer un lenguaje sexista al mencionar que la mujer es sometida al hombre. Realmente, si nosotros retomamos una educación con el gran pedagogo Juan Jacobo Rousseau, un pedagogo que escribió Carta Magna, un libro fundamental en la pedagogía, él mencionaba que la mujer debía de orientar su educación basada en el hombre. Esto es, cuidar a jóvenes y educarlos para realmente servirles de adulto. Entonces, todo esto se va retomando, todo esto va evolucionando, todo esto va llevando otro contorno, pero no quiere decir entonces que a lo largo del tiempo esta violencia hacia la mujer ha sido eliminada. Hablemos ahora entonces qué es violencia hacia las mujeres. Quise retomar el concepto de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, el cual me define mujer, violencia hacia la mujer, como todo acto de violencia de género que resulte o pueda tener como resultado un daño físico, sexual y psicológico. Estamos hablando ahora entonces de diversos tipos de violencia que una mujer puede pasar, ya sea en la casa, ya sea en la escuela, ya sea en el trabajo, ya sea en la calle. Todos lados está expuesta a un tipo de violencia de todos los ámbitos. Voy a hablar en este momento de 4 tipos de violencia que considero los más fundamentales, ya que a partir de estos 4 tipos de violencias considero que se generan todos los demás. Hablemos ahora de una violencia física, que es aquella que llega a sus golpes, como su nombre lo menciona. Una violencia psicológica, que es aquella que solo son palabras, que solo son ideas que nos hacen creer sobre inferiores. Una violencia sexual, una violencia económica. Toda mujer que sufre una violencia no solo sufre un tipo de violencia, en muchos de los casos es víctima de varios o todos estos tipos de violencia. El peor de estos casos es un tipo de violencia que nos pueda llegar a la muerte. En 1994, una gran feminista retomó el concepto de feminicidio. Feminicidio como tal, feminicidio retomándolo como todo acto misógino de mujeres por ser mujeres. La muerte de mujeres ya se había dado con la anterioridad, pero este concepto se empieza a retomar en 1994. Es alarmante, inclusive aquí en Oaxaca, darnos cuenta que para el 2014 nos estábamos encontrando en el segundo lugar con mayor feminicidio, un número realmente alarmante y un número realmente grande. Es por eso que quise retomar una gráfica del INEGI que fue planteada en el 2015. En noviembre del 2015 se retomó este archivo y estas estadísticas fueron en base al 2011 a una encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares. En esta gráfica ellos nos resumen todos estos tipos de violencia en mujeres de 15 años y más, y violencias por sus agresores, ya sea agresor en la pareja y ya sea otros tipos de agresores.
En esta gráfica vamos a observar cómo del número de mujeres, un 62.8 ha sido víctima en alguna situación de violencia. Es así como nos empieza a clasificar estos tipos de violencia y en su primer momento menciona la violencia emocional, que es la violencia psicológica que se mencionaba en la imagen anterior. Este número de violencia emocional es realmente alto, con un 44.3, de los cuales el 43.1 ha sido violencia por parte de la pareja y el resto ha sido violencia por otros agresores. De ahí continúa la violencia física con un 16.7, de los cuales el 14.8 ha sido violencia de la pareja y el resto de otros agresores. Una violencia sexual con un 35.4, del cual aquí vemos que la violencia de otros agresores aumenta, de los cuales aquí podemos retomar diversos temas como es las violaciones, por ejemplo, temas de los cuales realmente son alarmantes y ahí nos estaríamos metiendo en algunos conceptos psicológicos y demás. Una violencia económica y patrimonial que tiene un porcentaje del 35.3, de los cuales el 24.5 es violencia por parte de la pareja y el resto de otros agresores. Analizando esta gráfica nos vamos dando cuenta que la violencia emocional es la que tiene mayor porcentaje y la violencia física es el que tiene muy poco, sin tomar en cuenta que de todas estas violencias en la mayoría de los casos termina siendo física. Aparte de esta clasificación de violencia, también aquí en esta gráfica nos retoman la discriminación en el trabajo con un 26.3 y la discriminación en el trabajo por embarazo, haciendo otra clasificación más que es el 14.9. Realmente estos números son muy alarmantes, realmente estos números son muy preocupantes. ¿Qué es lo que estamos haciendo para que un 62.8% de las mujeres sufran algún tipo de esta violencia? Resumiendo ahora todo este tema y resumiendo todos estos conceptos que venimos retomando y estos tipos de violencia, retomamos otra imagen del INEGI del 2014 en el cual nos hace un resumen de lo que es violencia hacia la mujer y nos dice que en México 1.4 millones han sido víctimas de acoso laboral y solo el 3% lo ha denunciado, ya sea que estas denuncias no se hagan porque tienes miedo a perder el trabajo, porque tienes miedo a que sepan otras personas, porque tienes miedo a que sufras más violencia aún. Entonces, realmente el 3% es una cifra muy chica, aún para el 2014. Aquí nos sigue mencionando que las mujeres mayores de 15 años, 2 de cada 3 han experimentado un acto violento, en la mayoría de los casos por su pareja. Esto realmente, recordando la imagen anterior, tiene muchísima razón con las gráficas y las tablas y los números que mencionaban. Vamos dándonos cuenta que aún más del 50% de las mujeres han sufrido violencia. Más aquí nos mencionan que los factores de riesgo de esta violencia han sido bajo nivel de instrucción, maltrato infantil, violencia de la familia, uso nocivo del alcohol. Todo este tipo de violencia tiene consecuencias de estos actos, tiene consecuencias hacia las mujeres y estas consecuencias son problemas en la salud, como puede ser problemas reproductivas, problemas sexuales, problemas físicos o problemas emocionales o mentales. La violencia más común en la pareja, retomando otras gráficas, resumiendo lo que la imagen anterior mencionaba, seguimos con los mismos datos. La mayor violencia es la psicológica con un 43%, la menor violencia es la física con un 14% y encontramos en medio con el 24.5% una violencia económica. En esta imagen nos dice el grave problema de salud pública y una violencia a los derechos humanos. Es así como este tema realmente ha sido muy grande, este tema realmente ha sido muy controversial y se ha luchado porque esa violencia siga disminuyendo, esa violencia realmente se llegue a eliminar en algún momento. Es por eso que se da el 25 de noviembre como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia la Mujer.
Es un día realmente en el cual se hacen diversas actividades y en el cual realmente se difunde muchísima información sobre este tipo de violencia. Es realmente muy preocupante cómo muchas veces las mujeres se dan por creídas que somos y nacimos para ser violentadas, que realmente este es nuestro lugar en este mundo, que este es nuestro lugar como esposa, como madre, como hermana, como hija, que realmente tenemos que sufrir esto, que realmente somos inferiores, que realmente somos sometidas a ellos, y no es así. No es así, porque muchas de estas violencias empiezan desde niños. Estas violencias empiezan desde casa, desde que no queremos que los niños se incluyan a la cocina, y tampoco que las niñas se incluyan a las labores del campo, a las labores de fuerza, las labores que requieren de realmente mayor sabiduría. Esto realmente empieza desde la casa, y no es el hecho de saber si violentan a la vecina, si violentan a la amiga, es realmente saber qué estamos haciendo nosotros para que estas estadísticas y estas gráficas sigan aumentando. Quiero terminar mi presentación y realmente este breve resumen sobre violencia hacia las mujeres con esta frase que dice: la violencia es el último recurso del incompetente, de Isaac Asimov. Realmente una gran frase, y es realmente analizar qué es lo que vamos a hacer, no realmente para cambiar al mundo, no realmente para cambiar toda esta sociedad o para cambiar a México o para que realmente estas estadísticas lleguen a cero. No es realmente cambiar a todos, es realmente cambiar con las personas y las mujeres que nos rodean. ¿Qué estamos haciendo para que este número vaya aumentando, para que este número vaya más alto con todas las personas que nos rodean, con nuestra pareja, nuestra esposa, nuestra novia, nuestra amiga, nuestra hermana? Yo les agradezco muchísimo por su atención y espero haya sido de su agrado. Gracias.